Pero vamos al tema de hoy, vamos a ir a la palabra. Hoy vamos a iniciar la serie de la segunda carta a los Corintios. Ya predicamos la primera carta a los Corintios, fueron 50 sermones, gastamos en primera de Corintios, aquí van a ser 40 sermones, entonces casi un año, por ahí aproximadamente 10 meses, estaremos desde ahorita 10 meses solamente predicando ¿qué? Segunda de Corintios, no más. ¿Por qué se debe predicar así? Muchos se preguntarán eso. ¿Por qué la Biblia se debe predicar textualmente? Textualmente quiere decir expositivamente. Hay una gran diferencia entre una predicación expositiva y una predicación temática. La predicación temática aborda temas sueltos cada semana y la predicación expositiva aborda una serie de un libro. Ya hemos predicado Juan, hemos predicado Efesios, hemos predicado Gálatas, hemos predicado Marcos, creo, hemos predicado Primera de Corintios y vamos a Segunda de Corintios. Eso nos ha tomado 5 años, nos ha tomado eso, en 6 libros o 7 libros. Predicar toda la Biblia, el solo Nuevo Testamento puede demorar más de 20 años, para que ustedes sepan. 20 años de predicación fiel a la palabra puede tomar predicar los 27 libros del Nuevo Testamento. Romanos son 2 años, Hechos son 2 años, para que usted vaya entendiendo. ¿Y en qué ayuda esto? En que la persona puede conocer las Escrituras. En la medida que conoce las Escrituras va a conocer ¿a quién? A Dios, y su cristianismo va a ser sólido, no va a estar basado solamente en emociones, sino va a estar basado ¿en qué? En convicciones. La vida cristiana está basada ¿en qué? En convicciones. Las emociones son temporales. Por ejemplo, yo sé que alguno dirá, uy, chévere las canciones. Claro que son chéveres, adoramos. Pero acuérdese que no nos podemos quedar con el deseo, como hablábamos hace 8 días. Cuando hay un ambiente de adoración, todo el mundo quiere adorar y puede sentir, y eso no está mal. Eso está bien, sentir cosas cuando estamos en esos momentos. Pero no nos podemos enamorar de eso, porque el lunes hay que vivir. Y el lunes es donde se sabe si usted escuchó la palabra atentamente para ponerla por obra. ¿Cuándo? Toda la semana. De lunes a sábado se vive más el cristianismo que el domingo en la iglesia, para que aprendamos. Ahí es donde se vive, en el hogar, en el trabajo, en la casa, en el transporte, cuando lo pisaron y usted tiene que pensar qué va a hacer, ¿sí? Con su carácter, ¿sí? Cuando lo pasó, cuando no pasó, cuando llovió y se mojó y su carácter se pone así como tenso porque va cansado y quiere llegar al trabajo. Cuando tuvo problemas con la esposa, con el esposo, que eso casi no pasa. Cuando tuvo problemas con los hijos, que tampoco pasa. Entonces ahí es donde se mide el grado de cristianismo que tenemos. Entonces vamos a ir al texto de Segunda de Corintios capítulo 1 del 1 al 11. Este lo vamos a dividir en 2. No alcanzamos a verlo completo hoy. Entonces hoy vamos a ver hasta el versículo 7. Y dentro de 8 días terminamos con el 8, 9, 10 y 11. Pero vamos a leerlo del 1 al 11, ¿por qué? Porque es un solo tema, es un solo contexto, entonces vamos a leerlo del 1 al 11. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera
más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Padre, hoy queremos darte gracias. Exaltamos tu nombre, Dios. Reconocemos tu grandeza, Señor, ante todas las cosas, porque tú eres el Dios de misericordias, el Dios que consuela, Señor, el Dios que escogió su pueblo para guiarlo a la eternidad, aquel que nos llamó de la oscuridad a la luz y nos ayuda, Señor, y nos ayuda a permanecer, a estar firmes en la fe, a no dudar, Señor, y que en los momentos de angustia y de prueba podemos recordar cada día, Señor, tú eres el Dios de toda consolación. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. El Dios de toda consolación. Vamos a hablar hoy de Dios. ¿A cuánto les gusta que hablemos de Dios? Y no hablemos de los problemas solamente. Vamos a hablar de Dios y el enfoque de la vida del ser humano, pero desde el punto de vista de un Dios que consolador, de un Dios que está atento a su pueblo. Pero para eso primero vamos a hacer un contexto de la carta. Recuerde que no podemos predicar nada si no sabemos dónde estamos ubicados. Tiempo, espacio, contexto histórico y un contexto teológico de saber dónde estamos ubicados. Usted como creyente necesita cada vez que lea la Biblia entrar a ella, ¿entiende? Entrar a la Biblia. Una cosa es leerla y otra cosa es entrar a la Biblia, ser parte de ella, caminar dentro de ella. La Biblia debe ser una pasión, debe ser algo tan apasionante que usted diga, hoy tengo una cita porque tengo que ir inclusive a un lugar donde la Biblia me espera. Y hoy nos espera Corintios. La segunda carta a los Corintios es más reveladora que la primera en cuanto a lo personal del corazón de Pablo. O sea, vamos a conocer, ya conocimos un poco el corazón de Pablo, pero vamos a conocer más el corazón de este hombre tan especial. Al conocer el corazón de Pablo, vamos a conocer el corazón de ¿quién? De Cristo, porque Cristo vive en Pablo, porque él dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuerde que los hombres que escribieron la Biblia representaban a Dios. Sus palabras eran ¿qué? Como si fueran las palabras de Dios mismo. Vemos el carácter piadoso de Pablo aquí. En todo momento interactúa con una de las congregaciones más atribuladas del Nuevo Testamento. Corinto es la iglesia más atribulada de todas las iglesias que usted encuentra en las cartas de Pablo y las que existieron en el Nuevo Testamento cuando se escribió. Es la iglesia más especial, o sea, tiene muchos problemas. No sé si en las iglesias pasa eso, creo que en todas pasa eso. La gente tenía demasiados problemas y Pablo va a mostrar un corazón consolador hacia su pueblo. Los 13 capítulos revelan la humildad de Pablo. Vamos a hacer un recorrido así rápido. En 4:7 vemos, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo se llama a sí mismo un vaso de barro. Está enfatizando la debilidad del ser humano, la debilidad del cristiano, el cual debe ser absolutamente dependiente ¿de quién? De Dios. El cristiano es dependiente ¿de quién? De Dios. En capítulo 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo está diciendo, ningún hombre, ninguna mujer puede servirle a Dios hasta que entiende que no es competente. Nosotros somos ministros incompetentes. ¿Qué nos hace competentes? El Espíritu Santo que mora en el creyente lo hace competente para poder comportarse correctamente. En 11:30 dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Note que toda la carta, Pablo está citando en diferentes partes la debilidad humana, la necesidad del hombre ¿de quién?
de Dios. Nosotros somos necesitados absolutamente de Dios. 12:5 dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Otra vez, esa es la temática de Pablo por toda la carta, mostrar que el hombre de Dios, el cristiano, la cristiana, debe ser ¿qué? Débil, debe reconocer que hay debilidad en él. Si usted no reconoce eso, usted va a andar en sus fuerzas, en su carne, y lo más probable es que tenga que un día devolverse de todo su caminar y volver a empezar y decirle: Señor, hoy reconozco solo una cosa, que hay una necesidad muy grande en mi corazón de ti, que yo te necesito siempre. La predicación y la enseñanza fiel a la palabra que Pablo hizo debía esperar un resultado, y el resultado fue la hostilidad. Por eso el libro es la carta de consolación, porque había una hostilidad contra el ministro, había hostilidad en la iglesia, porque la verdad siempre saca lo peor de los corazones, ¿sí sabía? Para luego establecer ¿qué? Lo mejor de Cristo en una vida. Primero la verdad tiene que confrontar, incomodarnos, molestarnos, y luego de que esa verdad se asienta en el corazón humano, entonces empieza a gobernar por dentro al hombre para que externamente este hombre pueda agradar a Dios. El tema principal de la carta es el sufrimiento en el ministerio. Bienvenidos todos aquellos que quieren servir. El sufrimiento en el ministerio del apóstol Pablo, especialmente cuando se sufre porque las personas creen en falsos maestros o porque las personas no quieren realmente entregar su vida a Dios. Eso causa sufrimiento en la iglesia. ¿Sí sabían que cuando uno ve personas que siendo creyentes o llamándose cristianos y no viven conforme a la escritura, eso duele más que cualquier otro sufrimiento en la iglesia, y debe dolerle a toda la iglesia, porque la iglesia dice que si uno se duele, todos se duelen, dice la Biblia. Teológicamente encontramos verdades importantísimas. Por ejemplo, en algún momento vamos a hablar sobre el pacto. ¿Cuál pacto? ¿De dinero? No. Sabemos que no es así. El pacto bíblico, el pacto que Cristo hizo con su pueblo, que comienza en Génesis 3. Ya algunos han escuchado, pero vamos a hablar en algún momento de eso, porque está ahí en la carta. Habla de la vida eterna, habla de cristología, habla de eclesiología, o sea, Cristo, la iglesia y mucho más. Ahora miremos la ciudad de Corinto, era un puerto donde el comercio abundaba, para ubicarnos geográficamente cómo está la situación allí. El pecado mucho más. Escuche, abundaba el comercio, era pero recomercial, pero qué triste que lo que más se vendía era vidas, esclavos. Era un comercio ¿de qué? De esclavos. Ese era el fuerte, esa era la economía. Entonces, en la medida en que se comerciaba con personas, obvio que se está viviendo una vida ¿de qué? De pecado. El paganismo, o sea, las diferentes deidades falsas, dioses falsos, así como toda enseñanza anticristiana. Acuérdese que había un templo donde había más de 1000 prostitutas, políglotas. ¿Sí saben qué es políglotas? Que hablaban varios idiomas. ¿Por qué? Porque en el puerto llegaba mucho marinero, muchos hombres de diferentes ciudades, y era un requisito hablar idiomas para las prostitutas, para poder tener buen trabajo y buena clientela. Si no, no tenían buen trabajo y buena clientela. Ese era el lado oscuro de la ciudad. La mayoría de la población era esclava y la ciudad era un centro de comercio impresionante. Era una ciudad tan inmoral, escuche, que su nombre se convirtió en un sinónimo de vicio sexual en el primer siglo. El término corintianizar significaba cometer pecado sexual, y Corintia se volvió un término vulgar para prostituta. Y usted ha escuchado dichos en el mundo acerca de las corintias y cosas de esas. No los puedo decir en el púlpito, pero también los escuché. En el mundo se escucha, aún 2000 años después, corintios o corintianizar es sinónimo ¿de qué? De pecado sexual. En el año 146 la ciudad fue destruida totalmente, o sea, quemada, y toda su población fue llevada esclava por diferentes provincias del Imperio Romano.
hasta que Julio César, un siglo después, o sea, casi 50 años antes de Cristo, la volvió a fundar y trajo personas de esos que habían sido llevados esclavos, los trajo de diferentes ciudades e instaló otra vez la ciudad, y por eso había tanta diversidad, digámoslo así. En Hechos 18:1, no lo voy a leer, ustedes lo conocen algunos, habla de Aquila y Priscila. Fueron la pareja con la cual Pablo empezó el ministerio en Corinto. Una iglesia comienza con pocas personas y se va extendiendo poco a poco. Allí también habían judíos, pero los judíos eran opositores, no eran muy favorables a la iglesia. Entonces la iglesia estaba formada más ¿por qué? Gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, los que no descendemos de los judíos. Los problemas son inevitables, iglesia, en un mundo caído, y la iglesia de Corinto no era la excepción. Dice la Biblia, dijo el amigo de Job, mire lo que dijo Elifaz: como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y Job también completa esa frase cuando dice que el hombre nacido, dice, nace en una vida sin sabores, en una vida que va a sufrir. Es una verdad que la vida del ser humano está rodeada de dificultades, y para añadir más, muchas veces parece que Dios estuviera distante de eso que sucede a su creación. Ya tenemos un problema, y es que la vida no es fácil. Pero para sumarle a ese problema, a veces se presentan otras cosas, y el creyente sobre todo llega a pensar que Dios no está cerca, que Dios se ha aislado de esa situación. Miremos lo que dice el salmista antes de entrar al texto que vamos a estudiar hoy, hablando de esa ausencia de Dios. El Salmo 10, 1. Salmo 10. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El mismo David vivió eso. David sintió muchas veces que Dios estaba, ¿qué? Lejos. ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios está lejos de su situación? Yo lo he sentido muchas veces. Y después descubro que el que estaba lejos era ¿quién? Yo. Que era mi corazón el que estaba lejos de Dios. Esta pregunta la hicieron hace poco. ¿Dónde está Dios cuando los pobres mueren de hambre y cuando la gente buena muere? ¿Se ha escuchado esos reclamos del ser humano? La respuesta es sencilla. Dios está en el mismo lugar donde estaba ayer y antier y donde va a estar mañana, sentado en su trono. Él está ahí. Así mueran 10,000 hoy, Él está sentado en su trono, y escuche, no se va a levantar por eso. Él no se va a inquietar, porque es un Dios soberano, es un Dios poderoso. El Dios de la Biblia no es un Dios que se preocupa, ¿sí?, ni que está corriendo afanado para resolver las necesidades de la humanidad. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que han creado los hombres. Ese es el Dios que crean las religiones. El Dios de la Biblia es un Dios soberano y poderoso. Y Él está ahí sentado hoy, como estuvo ayer, sin importar la necesidad que el ser humano tenga. Él está en el mismo lugar. Entonces, ¿quién tiene que ir allá? El hombre. Es el que tiene que ir a ese lugar. Los hijos de Coré en el Salmo 44, 24, otra cita acerca de ese pensamiento, que aclaro, o sea, no es pecado, solamente muestra nuestra necesidad, porque a veces usted dice, ¿será pecado pensar que Dios no está conmigo? No, no es pecado en sí, muestra que falta algo en mi vida para tener esa seguridad. 44, 24 del Salmo dice: ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Note que ellos reclaman a Dios una ausencia, pero también al mismo tiempo conocen que es un Dios ¿de qué? De misericordia, que aunque se ha alejado por un momento, Él va a venir otra vez a redimir a su pueblo. Son miles de versículos en la Biblia como esos. Historias variadas de muchos hombres y mujeres de la Biblia que vivieron
esa situación de sentirse en un momento de tribulación y ser desconsolados. Pero le aseguro que la mayoría fueron ¿qué? Consolados por Dios. Ahora Pablo en este pasaje nos deja ver varias cosas acerca del consuelo. Vamos a mirarlas en dos sermones. Vamos a mirar dos sermones para ese pequeño pasaje. Y vamos a ver, de esos dos sermones vamos a dividirlos, son siete aspectos de la consolación, pero vamos a ver 4 hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de la persona que consuela. O sea, vamos a aprender que la consolación viene por una persona. No es que a usted se le acabó el problema, no. Es consolación por una persona. 2, vamos a aprender que es una promesa, o sea, que es algo que Dios dijo que iba a hacer. 3, vamos a aprender que la consolación tiene un propósito y también vamos a aprender que hay unos parámetros. Es decir, no es repartiendo consolación a todo el mundo como la gente se lo imagina. Mire, la gente tiene una idea de Dios falsa, se lo imagina así. Botando bendiciones y botando milagros y consolaciones para todo el mundo. No funciona así. Recuerde, Dios es superior. Es una mente que usted y yo no alcanzamos a entender. Lo poco que entendemos, lo entendemos por gracia, porque en su palabra se revela a nuestro corazón. Pero una de las cosas que tenemos que aprender es que a Dios no se le puede encasillar en pensar cómo actúa Él. Él actúa a tiempo y fuera de tiempo. Él ama y Él corrige. Él es amor y Él es ira. Él es santo y Él no miente. Y cosas así. Entonces nosotros, como no lo conocemos, nos hacemos una idea. Y el jueves en la escuela bíblica hablamos del segundo mandamiento. Y dijimos que cualquier idea de Dios que el creyente se hace, deshonra a Dios. No hay una idea de Dios, hay un Dios. No puedo tener una idea. Si me enfoco solo en el amor, estoy negando sus atributos de justicia y de ira. Y si me enfoco solo en la justicia y la ira, me vuelvo un legalista, donde condeno a todo el mundo. Todo el mundo está perdido, todo el mundo está condenado. Entonces, para eso Dios nos da ¿qué? El equilibrio. Entonces, vamos a ver lo primero. Vamos a ver la persona del consuelo, y para ello vamos a ir al versículo 3, pero vamos a leer el 1 y el 2 para explicar brevemente algo ahí y pasamos al 3. Pablo, coma dice ahí, siempre las cartas de Pablo arranca así, Pablo, ahí ya sabemos quién es el autor de la carta es él, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, o sea, su hermano en la fe lo acompañó en varias iglesias, fueron a fundar iglesias. Dice, note que dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, es Dios quien le dio ese llamado al apóstol. Y recordemos que el último apóstol, ¿quién fue? Juan. ¿Cuál Juan? ¿El Bautista o el apóstol? El apóstol. El apóstol, no el Bautista. El Bautista es el último profeta de la ley. Pero el último profeta de la Biblia es ¿quién? Juan. Donde ejerce su llamado profético en el libro de ¿qué? De Apocalipsis. No todos los apóstoles tuvieron el llamado profético. Él sí. Él lo tuvo claramente porque Dios lo llama y le revela lo que va a pasar en Apocalipsis. Entonces, él es el último apóstol. No hay apóstoles, no hay profetas en este tiempo porque necesitan cumplir unos requisitos que la Biblia dice. El primero, haber visto a Cristo y a este resucitado. Si alguien lo ha visto, entonces puede llamarse apóstol, y no creo que alguien lo haya visto porque él no se ha vuelto a aparecer desde esa última vez. Entonces Pablo, después de un saludo, esta es la parte del saludo, el versículo 1 y el versículo 2, él siempre saluda. Él da un saludo a la iglesia, dice gracia y paz, vosotros de Dios, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es como decir, escribo deseándote que estés bien, que te encuentres bien de salud, que tu familia esté bien y que haya paz en sus hogares y en sus corazones. Ese es el saludito muy típico de las cartas de Pablo, casi todas son iguales. Entonces ahora sí vamos a entrar al texto. En el Antiguo Testamento, mire,
Voy a leer el versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Encontramos 4 títulos o 4 nombres ahí acerca de Dios. Hablamos primero Dios y Padre, está hablando del Padre de Dios. Luego dice nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios. Y luego dice Padre de misericordias. Y luego dice Dios de toda consolación. 4 nombres de Dios. 2 del Nuevo Testamento, 2 del Antiguo Testamento. Los del Antiguo Testamento, ¿cuáles son? Dios de misericordias y Dios de toda consolación. En el Antiguo Testamento usted encontraba la siguiente frase muy constantemente. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de ¿quién? De Jacob. Usted lo encuentra por todos los libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no aparece ese nombre casi. Aparece Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios está dándole lugar ¿a quién? A su Hijo. Porque el centro del Evangelio y el centro de la iglesia es ¿quién? Cristo. Y este crucificado. Esto lo encuentra usted en 2 Corintios 11:31. Vamos a mirarlo. Otra vez la misma frase. 11:31. Ahí adelante unas hojitas. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Está hablando Pablo otra vez. Lo encuentra en Romanos 15:6. Ahí se devuelve unas hojitas también, para que usemos la Biblia harto hoy. Romanos 15:6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo encontramos en Efesios 1:3, que es el más conocido. Este lo conocemos un poquito más. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si usted es curioso, ya notó algo. Si no es curioso, pues no. Que en varias está acompañado de una palabra. ¿Cuál? Bendito. Es decir, escuche. Pablo inicia el texto del versículo 3 con una adoración. Bendito. ¿Qué quiere decir bendito? Es honrar a alguien. Es darle lugar a alguien. Pablo usa ese nombre, esa palabra, para hablar de que hay que decir buenas palabras acerca de Dios. Siempre que usted se dirija a Dios, de buenas palabras. Recordemos que el Hijo es Dios juntamente con el Padre en esencia, en poder y en autoridad. El mismo Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Esta doctrina del Hijo como Dios es vital en la iglesia. De ahí se han desprendido todas las sectas, los testigos, la oración fuerte y los Jesús solos. Todos han desmembrado la Trinidad. Unos creen en el Padre, otros creen en el Espíritu Santo y otros creen solo en el Hijo. Entonces, si los 3 se juntan, de pronto hacen una buena iglesia. Pero note, el no creer en Cristo es equivalente a no ser un hombre o una mujer creyente. No creer como creencia, sino creer como Dios. Él es Dios. El Hijo es Dios. Pablo quiere mostrar la sujeción del Hijo al Padre, por eso dice, bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sujeción? La que tuvo mientras estuvo encarnado en un cuerpo. El Hijo está con el Padre eternamente, dice la Biblia, viene a la tierra a vivir como hombre, en ese periodo de 33 años, se sujeta como hombre ¿a quién? Al Padre. Pero ellos son iguales en deidad, en santidad, en misericordia, en perdón, en todos sus atributos son ¿qué? Iguales. Miremos la siguiente frase que dice, Padre de misericordias. Este atributo de la misericordia es uno de los cuales nosotros gozamos todo el tiempo. Quizás es el que más disfrutamos y no nos damos cuenta. Ese es el que hace parte de nuestra vida todos los días. La Biblia es clara en cuanto a esto. Acompáñeme a Lamentaciones 3, 19, 26. Lamentaciones 3, 19, 26 dice,
Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. El profeta Jeremías escribe Lamentaciones y está hablando por el pueblo. Él está haciendo una oración ¿por quién? Por Israel. El muro de los lamentos todavía existe, ¿no? Y es de acá. El libro de Lamentaciones es sacado lo escribió el profeta Jeremías, y aún va la gente allá a lamentarse. Es el tiempo en que fueron llevados cautivos y reconocen su maldad. Mire lo que dice, 21. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno es esperar alegando. No, bueno es esperar ¿qué? En silencio la salvación de Jehová. La misericordia todos los días está disponible. Usted puede inclusive vivirla sin saberlo. Está viviendo un tiempo de misericordia. El solo hecho de despertar, levantarse, tener salud, tener vida, muestra la misericordia de Dios. En el Salmo 86:15, el salmista 86:15, dice lo siguiente: mas tú, Señor, Dios misericordioso, clemente y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Note que la Biblia no dice que Él no se aira, dice que es lento para la ira, pero se aira. Algunos creen que no se aira, pero ahí está resaltando más que la misericordia. David sabe qué está hablando. David sabe lo que está diciendo. Miren, de todos los hombres de la Biblia, uno de los hombres quizás que más conoció la misericordia de Dios fue ¿quién? David. ¿Por qué? Porque él debió haber muerto por el adulterio con Betsabé. Bíblicamente y bajo la ley, él debía ¿qué? Morir. Él incumplió una cantidad de cosas que Dios decía que no podían hacer los reyes, y él las hizo. Y Dios tuvo misericordia de él. Mire, tanta fue la misericordia, escuche, que la mujer que fue causal, digamos, o que fue involucrada en ese adulterio, termina siendo la mamá ¿de quién? De Salomón. ¿Es misericordia o no es misericordia? Que a pesar del pecado, Dios permita que él y ella tengan un hijo, y que a través de ese hijo se perpetúe, digamos, el pacto que Dios ha hecho con nosotros desde esa época. ¿A través de quién? De Salomón. ¿Qué significa el nombre Salomón? ¿Quién sabe? Por los que leen la Biblia, por favor. Paz, shalom, paz. ¿Por qué? Porque el tiempo de David y el tiempo de Salomón fueron tiempos ¿de qué? De paz. 80 años de paz tuvo Israel ahí. Entonces David conoce la misericordia. Escuche, 8 hijos y el último era David. Pasaron 7 por el frente del profeta y ninguno. Y el Señor le decía, no, ese no, no, ese tampoco, no, ese menos. O sea, así, uno por uno. Y Samuel pregunta al papá de David, ¿hay alguno más? Dice, sí, queda uno por ahí. Parece que él era hijo aparte, ¿no? Parece, según la historia. David. Queda uno, pero está por allá en el campo, el más pequeño. Ese no es tan importante. Y dijo Samuel, no cenaremos, no comeremos hasta que venga él. Él era el ungido de Dios, era el hombre conforme al corazón de Dios, conocía la misericordia de una manera impresionante. El Antiguo Testamento también revela que Dios es el Dios de toda consolación. Entonces ya vimos que el Antiguo Testamento nos muestra por todo lado a un Dios ¿de qué? Misericordia.
Y por eso Pablo usa esos dos títulos. Ahora miremos al Dios de toda consolación en el versículo 3. Todo esto para entender una sola cosa, iglesia. Es una persona la que te consuela. ¿Por qué remarco eso? Porque a veces no es que te quite los problemas, no confunda. O sea, a usted se le acaba un problema y le tengo una buena noticia, le llega otro. ¿Es así o no es así? ¿O estoy equivocado? Sí, que este niño maduró y ya no es un chicharrón, pero ahí está el otro. Que las finanzas van bien, pero pum, por acá me meto en algo y empiezo a tener luchas en las finanzas, ¿sí? Cualquier cosa se va presentando. Entonces, la consolación no tiene que ver con ausencia de problemas. Tiene que ver con la persona de Dios, lleno de misericordia, que la Biblia misma promete que es un Dios misericordioso y que la misma Biblia ahora nos está diciendo que es un Dios de ¿qué? Toda consolación. Mire Isaías 41. Isaías 41. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Note cómo Dios consuela a un pueblo en pecado, a un pueblo que ha fallado. Los llama al arrepentimiento para consolarlos. Isaías 40 es, Isaías tiene 66 capítulos. En el 39 es como terminar el Antiguo Testamento y en el 40 al 66 la temática es la gracia y el evangelio de Jesucristo. Entonces por eso empieza con esa frase, consolados, consolados pueblo mío, dice vuestro Dios. Note que es claro, ¿quién dice que se consuelen? Dios. Los consejos sirven, claro, que alguien te dé un consejo, que alguien ore por ti, eso es importante y también lo hacemos. Pero escuchen, nada es más importante cuando usted recibe consolación directa del Señor. El punto principal es que una persona es la responsable de la consolación. No le podemos adjudicar a nadie más ese regalo. Romanos 8:26, algunos lo han escuchado. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, intercede por nosotros con gemidos, ¿qué? Indecibles. ¿Por qué? Porque Él conoce, Él dice, yo sé que te está doliendo. Yo realmente sé si el problema es no tener plata o el problema es el desorden cuando tiene. ¿Sí ven la diferencia? No, es que no me alcanza para nada, Señor, bendíceme, dame más. Dios dice, cuando administre, entonces le doy otro poquito más porque así no le va a alcanzar, así gane lo que gane. Porque hay un desorden en el corazón para las finanzas, ¿sí ve? El problema es que la esposa se porta mal o que el esposo no sabe amar. ¿Cuál de los dos? Alguno dirá que la esposa se porta mal. No, el hombre tiene que aprender a amar para que ella se porte como una seda, ¿sí? Como una sedita se porta si usted aprende a amar. No hay una mujer amada que sea rebelde, ¿sí sabía? Y no hay una mujer rebelde, no hay una mujer que sea rebelde por sí sola. En el caso de los hogares. La falta de amor es algo fuerte en los hogares. Siempre hay que estar al día, hombres. Bueno, mantenerla como una sedita, dice. Romanos 8:26, ya lo leí. En Mateo 5:4 la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Note que el Señor sabe, se adelanta y nos deja un versículo que dice, muchas veces van a llorar y muchas veces van a haber aflicciones en sus corazones, pero yo voy a consolar. Si alguien necesitaba ser consolado, era Pablo, acá en esta historia, en la carta. En la medida que vamos a ir avanzando, vamos a descubrir el corazón de un hombre que necesitaba ser consolado. ¿Por qué? Por la iglesia y por la guerra que fue tan fuerte en cuanto a la oposición que había en ese momento para el evangelio. Uno cree que no había oposición, sí había oposición. Roma no estaba de acuerdo con el cristianismo, había persecución, el mundo estaba plagado de idolatría. Cuando llegó a Atenas, ¿se acuerdan cuando llega a Atenas? Dice que su corazón se enardecía, se desesperaba
de ver la idolatría que había en esos pueblos, porque adoraban muchos dioses. Eso causaba mucho sufrimiento en un hombre apasionado por Dios. Algo que duele en la iglesia es el pecado de la gente. Eso duele más que cualquier otra cosa. A veces pensamos que, escuche, no confunda el tema hoy, que cuando estamos hablando de consolación, no estamos hablando de consolación solo de problemas. Tenemos un problema mayor en nuestro corazón que se llama pecado. Y ese sí aflige, ese duele, ese destruye, ese mata, ese acaba vidas, acaba hogares, familias. Entonces, la consolación va por ese lado. Entonces, la persona que consuela es ¿quién? Dios. ¿Quedamos claros hasta ahí? Segundo, la promesa del consuelo, versículo 4. Si alguien tiene una esposa que se llama Consuelo, dirá, eso es para mí, oye esa palabra, ¿sí? La promesa del consuelo, versículo 4, parte A, solo la parte A. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también, no, hasta ahí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No solo nos consuela porque es misericordioso, no solo nos consuela porque Él es un Dios consolador, sino también porque es una promesa que ha hecho a su pueblo y no miente. ¿Qué se necesita para conocer el perdón de Jesucristo? Levante la mano, ¿quién me da la respuesta? ¿Qué se necesita para conocer el perdón de Jesucristo? Ser un pecador. Es el único requisito, no hay más. ¿Sí ve? Creo que todos lo tenemos. Entonces todos lo necesitamos. Ahora, ¿qué se necesita para ser consolado? Ser atribulado, iglesia, siempre. Por ahí ya no nos gusta tanto. Dice, ¿cómo es el asunto? O sea, no puedo conocer a un Dios de consolación, obvio, si no vivo tribulaciones. Es una parte del creyente, del cristianismo, es una parte del evangelio. Pablo mismo dice, es necesario que después de muchas tribulaciones entréis al reino de Dios. Pedro dice en primera de Pedro 4:12, dice, no os sorprendáis, iglesia, por la prueba que os ha sobrevenido, por la prueba de fuego que os ha sobrevenido, sino gozaos porque sois participantes de los vituperios ¿de quién? De Cristo. Cuando yo estoy hablando de tribulaciones, ahorita vamos a aclarar en el siguiente punto que no se refiere a tribulaciones por su pecado. Se refiere a tribulaciones por Cristo, por servir, por decir la verdad, por sufrir rechazo, porque la familia no lo ame a usted porque usted es firme en la fe, porque muchas personas tengan que alejarse de su vida, porque tenga que tomar decisiones radicales en relaciones. Eso es diferente. Aquí Dios no está elogiando al pecador y le va a librar y le va a quitar el propio pecado que debe ser reconocido en el corazón del hombre. Debe ser reconocido y llevado a Dios. El mismo, mire, Dios mismo fue el que dijo, no te dejaré ni te desampararé. Eso está en Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. Nunca tome solo la frase, mire el contexto, de qué está hablando. Porque cuando uno lee la frase, entonces dice, uy, tan chévere, nunca me dejará y nunca me desamparará. Sí, pero no se puede interpretar así. Él dice, no te dejaré ni te desampararé, y Él nos dará los medios para caminar en integridad, para caminar en esa fe, para caminar en eso que Él desea de nosotros. Encontramos un pasaje que es, mejor dicho, espectacular para entender esta parte de la promesa. Romanos 8:31. Este pasaje en momentos de prueba, ojalá usted vaya en Romanos y se encuentre con él. Romanos 8:31 al 49. Perdón, al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La famosa frase. Hay gente que está hablando chistoso en las casas, en los hogares, y alguien le dice que tiene un problema y le dice, tranquilo, que si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros. Y nunca sabe qué significa el verso, a qué se está refiriendo. Pablo viene hablando 8 capítulos de la gracia, del amor, del evangelio, del plan de salvación de Cristo, y cierra 8 porque en el 9 empieza otro tema. Romanos se divide en 2, 8 por un lado
8 por otro. Josué se divide en dos, 12 capítulos, 12 capítulos. Entonces cuando usted lee la Biblia y entiende esas cosas, entiende más fácil la Biblia. Entonces dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Sí ve lo que dice Pablo? Dice, si Dios fue capaz de entregar a su Hijo en la cruz del Calvario, ¿será incapaz de quitarte una situación que tú realmente estás sufriendo? ¿Estás acongojado? ¿Estás batallando porque sirves a Cristo? ¿Estás batallando porque tu vida cristiana ahora se va cerrando cada día más en posibilidades hacia el mundo? Porque estás conociendo la puerta estrecha, entonces empiezas a sufrir presión, situaciones de afuera, situaciones de adentro. Y Pablo dice, ¿será que si Él dio a su Hijo, será que no es capaz de librarnos siendo cristianos los años que nos toca en la tierra? Obvio que es capaz. Alguien decía, si Dios te salvó cuando eras un pecador perdido y muerto, también te va a cuidar cuando estás en un proceso de santificación, siendo un pecador llamado y arrepentido. También te va a cuidar cuando Él hace eso. Dios entregó a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. No hay un acto mayor. Cualquier otro acto que Él haga por nosotros es ¿qué? Menor. Y lo hace constantemente. La palabra tribulaciones en griego es telipsis, con H, telipsis, que quiere decir literalmente presión. Cada vez que está presionado, cada vez que tiene que escoger entre la verdad y la mentira, ahí hay una tribulación. No se asocia al pecado, iglesia. La tribulación no es que usted viva en pecado y siga pecando y viva en pecado y siga pecando. Eso no es tribulación, eso es desobediencia. Es diferente. La tribulación tiene que ver exclusivamente con el sufrimiento que demanda ser cristiano en un tiempo de tanto pecado como hoy. En una generación perversa y maligna que demanda de todo el mundo, que exige a los gobiernos, que exige a la sociedad y que aún exige a un Dios que no conoce, que los tiempos sean mejores, que todo sea gratis, que todo sea mejor. No se refiere a ese tipo de demandas, se refiere exclusivamente a vidas que empiezan a batallar cuando se vuelven ¿qué? Radicales, cuando se vuelven creyentes verdaderos. Y entonces tienen que decir en una fiesta, hoy no puedo ir, en una despedida de una oficina, decir gracias, paso, no puedo. Y eso te va a generar rechazo no de todos, pero sí de algunos. Van a murmurar de ti a espaldas, van a hablar, uy, mojigata, mojigato. Esos son los que van a las iglesias, a lamber ladrillo. Eso es, a eso se refiere. En el ministerio ni hablar. En el ministerio es saber lo que mucha gente piensa de ti, saber que muchos murmuran del predicador o de la esposa del predicador o de los hijos del predicador o de la iglesia. Eso es tribulación verdadera. Y es ahí donde Dios consuela, es ahí donde Dios da paz, es ahí donde Dios levanta al hombre o a la mujer y dice, yo estoy contigo, y es suficiente. Eso es lo que Pablo está hablando aquí cuando dice versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie puede acusar a un hombre o a una mujer llamado por Dios. Pueden decir lo que quieran, pero el que justifica es Dios. Este es el que conoce los corazones, el que sabe las intenciones. Si lo que tú haces, lo haces con una intención correcta para Dios. Cuando oras, ¿por qué oras? ¿Quieres saber la razón correcta para que las otras 20 sean quitadas? La razón correcta para orar es solo una, porque quiero estar con Dios y porque tengo comunión con Él, porque Él me salvó, tengo comunión. Lo demás se llama añadiduras. ¿Se puede pedir? Sí, claro que sí, pero no entres pidiendo, entra dando. No entres pidiendo a la oración, ¿entra qué? Dando. Por lo menos gracias, por lo menos reconociendo que hay pecado. Y luego al final, en un tiempo de gracia y de misericordia, dile Señor, y acuérdate, ¿no? De aquello que tú sabes que tanto anhelo en mi corazón profundamente y solo lo sabes ¿quién? Tú.
Esa es la oración. Entonces es diferente. Pablo fue indestructible hasta que llegó el tiempo de Dios para que muriera. Le intentaron matar en 35 o 40 años de ministerio. Muchas veces usted lo ha leído en la Biblia. ¿Era qué? Indestructible. Su vida estaba guardada en las manos de Dios y se sabía que iba a morir. Vivió muchos años molestando al imperio, ¿sí? Generando problemas en las ciudades donde llegaba. Pero estaba determinado por Dios que fuera así. Cerremos aquí en Romanos para pasar al siguiente punto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro de espada? Nadie en este salón ha vivido eso. Ni ustedes ni yo lo hemos vivido. Pablo sí. Por eso él lo escribe. ¿Lo escribe alguien con qué? Con autoridad. Para decir, yo sé lo que es hambre, yo sé lo que es tribulación, angustia, sé lo que es desnudez, sé lo que es peligro y espada. Aquí de pronto un día le robaron a uno el celular y se asustó, ¿sí? De pronto uno, me asaltaron, ¿sí? Pero de ahí a que viva amenazado por espada todos los días, es difícil, ¿sí? Pablo sí vivía esas situaciones. Pablo estaba predicando y cuando llegaba una banda con espada, bueno, se va de aquí, sale. Y si no se va, lo sacaban. Esa era la vida diaria de él. Esos eran los aplausos y los elogios del apóstol, ¿sí? Cuando él llegaba a una ciudad, un aplauso por la vida de Pablo. Nadie daba un aplauso por la vida de Pablo, ¿sí? Pata y puño por la vida de Pablo era, ¿sí? Así era. En 2000 años el evangelio se ha rebajado. ¿Por qué? Porque se ha mezclado con las filosofías humanas, con la nueva era, con el catolicismo y con una cantidad de cosas que hacen que el evangelio ya no sea como era en esa época. Un hombre se acercó al final del sermón a un pastor y le dijo, no me gustó su sermón. Dijo, ¿por qué? Porque fue muy fuerte. Y entonces el predicador le dijo, ¿y qué va a hacer con esa situación? Dios, solo me queda una, dijo, ir a Cristo. Y entonces valió la pena predicar. Porque ese es el fin del sermón, de la predicación cada semana. No es entretenerte, es llevarte a Cristo, que tú digas, necesito conocer al Dios consolador. Necesito conocer al Dios que ama y que aunque esté fallando, aunque en mi vida hayan luchas y batallas, yo sé que Él puede ayudarme a mejorar. Y sé que la única manera para llegar ahí es conociéndolo realmente. Versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Note el texto que somos más que ¿qué? Vencedores. Pregunta, ¿qué ha vencido? ¿Pagar el arriendo cada mes? ¿Es vencer? No hay nada mágico en eso. Solo se trabaja y se paga y Dios provee el trabajo y se paga. No hay nada mágico. No se refiere a cosas materiales. Se refiere a cosas que espirituales. Vencer esa batalla diaria que está en tu mente, por ejemplo, contra la obediencia. Eso se refiere. Vencer. Decir, voy a obedecer. Voy a hacer caso por primera vez o por segunda. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios es en Cristo Jesús, no es de otra manera. Tercero, el propósito del consuelo. El propósito. Entonces ya vimos que hay una persona que consuela, vimos que es una promesa que siempre va a estar ahí para cualquiera de nosotros, y ahora miremos el propósito. Pablo veía el consuelo de Dios como algo que él recibía, no solo como algo que recibía, sino también lo veía como un fin. Entonces, hay un propósito muy especial cuando Dios consuela una vida. Es para consolar ¿a quién? A otros. Para eso Él quiere que una vida sea consolada. No solo para vivir bien a nivel personal, sino para entender, escuche, la situación de otras personas que están a nuestro alrededor.
La consolación no es solo que Dios nos ayuda en nuestras tribulaciones y pruebas, va más allá de ello y es aprender a servir a otros que están en situaciones que quizás nosotros ya hemos pasado y sabemos que necesitan ayuda. Porque es fácil para un hombre que ha sido alcohólico de pronto ayudarle a otro que está en alcoholismo, porque lo vivió, porque sabe la aflicción que vivió en ese pecado, ahora es salvo, ahora es una persona sobria, quizás pueda ser de utilidad para ese otro que hasta ahora está ¿qué? Empezando. Ahí el texto lo dice claramente, mire el versículo, estamos en versículo, ahí pasamos al 6 y 7, luego le cuento por qué, dejamos el 5 pendiente, pasemos al 6 y al 7, a 2 Corintios 1, 6, 7, luego miramos el 5 en el otro punto, dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Note que es hacia allá. Pablo no dice soy consolado porque soy el apóstol y porque Dios me llamó y porque yo soy mejor que ustedes, llevo más caminar, soy más santo. No, Pablo dice soy consolado porque porque Dios me enseña a través de esas consolaciones a conocer el corazón de las personas para ayudarles y ayudarles a pasar esos tiempos de aflicción. Dios había usado al apóstol Pablo para consolar a los corintios. Recordemos que les escribió 4 cartas, 2 no inspiradas y las 2 que encontramos en la Biblia. Son 4 cartas, hay 2 perdidas, lo cual implica que no fueron inspiradas, porque si hubieran sido inspiradas estarían en el canon de la Biblia. Entonces, si no están en la Biblia es porque eran cartas que Pablo escribió de su corazón, de su mente, pero no iban de parte de Dios para la iglesia, por eso no están ahí. Y quedan otras 2 cartas. O sea que yo puedo escribir una carta, claro, yo puedo mandarle una carta a una iglesia, saludos desde Colombia, pero eso no es inspirado, es un saludito y ya, ¿sí? Entonces hay 2 cartas que no aparecen por eso. Varios escritos no aparecen por eso, porque solo quedaron ¿qué? Los inspirados por el Espíritu Santo. Si hubiera sido inspirada, el Señor no había dejado que se pierda, porque Él es soberano, había quedado ahí en la Biblia. En esas cartas, Pablo siempre les habla de cómo poder ayudarlos, de cómo poder tratar los problemas que había en la iglesia. Los que más sufren tienen el privilegio de recibir más consuelo. Tenemos un ejemplo en la Biblia de los 12 apóstoles. ¿Quién creen que es el ejemplo? De los 12 apóstoles. Pedro fue bendición, o sea, él en Lucas 22, 31, 32, usted lo puede leer, el pasaje donde dice que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido tu alma para zarandearla, pero yo he orado por ti. Imagínese que cuando usted lea esa palabra diga, hoy me habló Dios, ¿eh? Nadie lo toma para sí, entonces ¿por qué toma otras que tampoco son para nosotros? ¿Sí? Usted va y lee la Biblia y lee Lucas 22, 31 y dice, uy, hoy Dios me habló, ¿qué dijo? Que el diablo va a zarandear mi alma. Nadie la quiere tomar para sí, o sea, usted quiere tomar la otra que dice, no te dejaré y no te desampararé, siempre estaré contigo. Esa es bonita, pero es Dios, es Jesús diciéndole a Pedro, Pedro, el diablo ha pedido tu alma para zarandearla. Escuche bien el texto, Jesús se la concedió, porque Jesús dice, y yo he orado por ti para que tu fe no falte. Él no dijo, yo lo reprendí apenas me dijo eso. Apenas me salió con ese cuento, le dije, no, usted no se puede meter con Pedro porque él es la cabeza de la iglesia. A través de él el evangelio se va a extender en naciones. Él va a cuidar el ministerio después de que yo parta, cuidadito me lo toca. O sea, nada. Si ve que la respuesta de Jesús es clara, él dice, yo he orado por ti para que tu fe no falte. O sea, en otras palabras le está diciendo, Pedrito, autorizado está todo eso ya, listo. Va a ser un tiempo difícil. 35 años después, Pedro mismo en sus cartas muestra el corazón de un hombre que pasó por la aflicción. Muchas aflicciones vivió Pedro. Una de las más fuertes fue haber negado a Jesús. Eso marcaría su corazón durante toda la vida. Yo me imagino la firmeza de su predicación, el carácter de su vida y el cuidado que tenía de nunca volver a negar a su Señor.
Lo mismo que Pablo tenía que batallar recordando a los cristianos que había matado, y por eso él dice, no me gloriaré, solamente me gloriaré ¿en qué? En mi debilidad, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿En quién? En el Señor. Entonces, ellos vivieron una vida de verdadera entrega. Con esto no estamos haciendo una apología al sufrimiento, aclaro. Estamos hablando que la vida cristiana es real, es sin anestesia. Me gusta esa frase, es sin anestesia. Vives los conflictos como son, vives el rechazo, vives la pérdida, vives la situación difícil que estás enfrentando y no necesitas algo que te saque de la realidad. Lo puedes enfrentar ¿en quién? En Cristo. Lo puedes llevar diariamente. Después de ser consolado por el Señor, Pedro fue útil para ayudar a sus hermanos. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo restaura en Juan 21? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Sí te amo. Pedro, ¿me amas? Imagínense esa restregada así tan dura, porque como lo negó 3 veces, él 3 veces le pregunta si lo ama. Es como echándole en cara aparentemente. Sí, es como cuando usted le dice, le dije, ¿no? Yo le dije, ¿sí ve? Volví, le dije y no hizo caso. Y Dios le está diciendo a Pedro eso. Y Dios lo restaura y le dice, apacienta mis corderos, apacienta mi iglesia. Dios sabía, o Jesús sabía, la vida del ministerio del apóstol Pedro. El apóstol Pablo es otro ejemplo. El consuelo brindado por los hombres, escuche, es de corta duración, porque no trata las cosas del corazón, solo trata las cosas por encima. Es Dios quien realmente consuela, porque conoce los corazones y lo hace con propósito. Es decir, hay un resultado de bendición cuando recibimos consolación de Dios. Hay una diferencia en tapar un problema, escuche, evadirlo o solucionarlo a mi manera. Hay una diferencia muy grande. A cuando ya Dios lo ha tratado ese problema en mi corazón, el asunto interno de mi alma, ahí se produce el fruto. Ahí viene el cambio, porque Dios no hace nada vacío. Él trabaja en el corazón del creyente para que el creyente dé ¿qué? Frutos. Frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, frutos de paz. Entonces es muy diferente que un hombre está siendo consolado o una mujer consolada por Dios a otro que está viviendo su vida en la carne y aparentando que no tiene problemas. Tarde o temprano la reventada va a doler. Siempre va a pasar. Versículo 7 de Corintios. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Había creyentes que Pablo había ayudado y habían sido desagradecidos. Y había creyentes que Pablo había ayudado y habían sido ¿qué? Agradecidos. Él pone los dos ejemplos. Él dice, unos, no importa, mi tarea es ayudar. No los ayudo para que me agradezcan. Los ayudo porque Dios me consuela a mí para consolar a otros. Y otros eran compañeros de milicia, o sea, iban al lado de él, caminando la milla extra, sirviendo, haciendo la obra que Dios lo había llamado a hacer, y él también resaltaba eso. Había otros que también sufren, como Pablo. Estaba Timoteo, Silas, Lucas, que sufrían a causa del evangelio. Siempre habrá personas consagradas en la obra de Dios que consuelan a los que sirven en momentos de dificultad y debilidad. El consolar en momentos de dificultad quizás sea lo mejor que puede hacer la iglesia, teniendo en cuenta lo que le digo. No se trata de consolar y alabar el pecado, se trata de consolar personas que sufren por el evangelio. Que uno dice, uy, realmente, por ejemplo, le pongo un ejemplo sencillo. Llega un joven a la iglesia y él empieza su proceso de servicio y lo echan de la casa por ser cristiano. Se ha pasado, ¿no? Hay que ayudar, hay que buscar cómo se le ayuda a ese joven, ¿sí? Y no es que lo echaron de la casa porque es rebelde, entonces toca es que se arrepienta y mira a ver qué hace, ¿sí? Para que deje de ser rebelde. No, es porque está sirviendo al Señor que empieza a tener luchas y pruebas verdaderas. Luchas y pruebas verdaderas del corazón. Entonces, no podemos confundir. Y cerramos con ese punto. Los parámetros del consuelo, versículo 5. Vamos a dejarlo solo abierto y lo concluimos el otro domingo. Solo lo dejamos abierto y lo rematamos el otro domingo. Dice, parámetros del consuelo, versículo 5. Porque de la manera, ahí vamos a ver el 5.
que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mire lo que dice en la primera parte. Abundan en nosotros las aflicciones ¿de quién? De Cristo, no las del hombre. ¿Las aflicciones de quién? De Cristo. ¿Cuáles? Ahora la pregunta es, ¿cuáles fueron las aflicciones de Cristo? El rechazo, la persecución, su familia. La familia de Jesús decía que estaba loco en Juan 7. Le daba miedo andar con él hasta Juan 7. Usted lo lee en Juan 7. Ellos no querían andar con Jesús porque decían, uy, ese se le corrió. O sea, ¿sí? Ahora es que predicando, ahora está diciendo que él es el Mesías. O sea, ¿qué está pasando con él? Y él era el hermano mayor. Y los otros hermanos menores les daba pena. ¿Cuándo se convierten los hermanos de Jesús? Cuando él muere, cuando él resucita. Se revela a Santiago, al que escribe la carta, y Judas, y se revela a otros hermanos de él, eran varios, pero ellos no creyeron hasta que él murió. Les daba pena andar con él. Les daba pena andar con Jesús. Hay gente que le da pena andar con uno. Dice, no toma, no baila, no fuma, entonces ¿para qué ando con él? ¿Sí? Hay gente que ya no lo invita a usted a nada, gracias a Dios. O sea, mejor. No, pero ¿para qué lo invitamos? Si viene se demora 1 hora, se come la torta y se va. Y ya. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Aflicciones de Cristo, rechazo, persecución, soledad. El ministerio demanda soledad y esa no nos gusta. A veces queremos estar a toda hora resolviendo con los demás. Y hay tiempos, iglesia, donde usted tiene que estar ¿con quién? Con el Señor. Orando, en oración, en ayuno, clamando, diciéndole Dios, obra en mi vida. Las aflicciones de Cristo. No los problemas que usted y yo nos metemos por desobediente. Aunque aún en esos también tiene misericordia Dios. ¿Por qué? Por misericordia. Por gracia nos ayuda. No que lo merezcamos, sino que Él no desampara su obra, dice la Biblia. Pero ese no es el derecho. Él obra en las aflicciones de Cristo. Dejémoslo ahí y entre 8 días arrancamos con ese mismo, lo ampliamos un poquito más. ¿Listo? Póngase sobre sus pies y vamos a compartir la cena y ahorita oramos por la ofrenda. Mientras reparten la cena, voy a leer 1 Corintios 11:23. Gracias. Sí. Primera de Corintios 11:23 dice lo siguiente. Le pido que estén en silencio, solo recibe la cena y listo. Bueno. Primera de Corintios 11:23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El Señor Jesús se reúne con sus apóstoles en la última cena y deja establecida la Santa Cena, y la Santa Cena tiene varias connotaciones. La más importante es recordar la obra de Cristo en nuestros corazones. Es algo personal. Aunque se hace en congregación, es un momento de comunión personal con Cristo. Note que si miramos bien referente al tema de hoy, hay una consolación que Dios está dejando a sus discípulos. Él está diciendo, cada vez que coman del pan y beban de la copa, se van a acordar del tiempo que estuvieron conmigo y del tiempo en que fue mi muerte y fue mi resurrección. La cena solo representa un recordatorio, acuérdese. En el pan no está Cristo, ni en la sangre, en el vino no está. Son dos elementos simbólicos. El uno representa la sangre de Jesús y el otro representa el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es la sangre de Jesús? ¿O para qué la sangre de Jesús está en la Biblia? Nos limpia de todos los pecados. Eso es lo que hizo la sangre de Jesús. Y el cuerpo
fue molido, o sea, fue sacrificado. Entonces, escuche esto bien. A través de la muerte, o sea, del sacrificio del cuerpo, sucede el perdón. Y a través de la sangre, la limpieza, que son dos cosas diferentes. Le explico. Dios podía perdonarnos y ya. Así como cuando usted perdona a alguien. Usted tiene dos opciones: perdona a una persona y lo restaura, o simplemente lo perdona. Pero ¿qué es lo correcto? Perdonarlo y restaurarlo. Pero nosotros a veces hacemos solo una parte. No, yo ya lo perdoné, pues que mire a ver qué hace. O sea, ¿sí? Lo correcto es perdonarlo y ayudar a que esa situación por la cual hubo la enemistad o la situación, valga la redundancia, que se presentó, quede clara y no queden heridas. En el caso de Jesús, Él no solo muere en una cruz para perdonar nuestros pecados, sino que su sangre se derramó para limpieza del corazón de los hombres. Escuche, todo estaba planeado. Él había podido morir de otra manera. Pero ¿por qué muere de una manera en la que la sangre tiene que derramarse? Porque en el Antiguo Testamento decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Entonces todo lo que usted encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, está unido ¿a qué? Al Antiguo Testamento, porque la Biblia es un solo libro. Ahora, lo que Dios está hablando a través de esta palabra, que fue la que el Señor compartió en la cena, ¿cómo Pablo escribió esto? ¿Cómo creen ustedes? Si Pablo no estaba. Hay dos maneras. Una, le fue revelado por Dios, que es la que más inclina a los estudiosos. Otra, los apóstoles le enseñaron, porque él también era humilde y se dejaba enseñar. Pero la mayoría se inclinan por la primera. Dios mismo le pudo haber revelado a Pablo estos elementos de la última cena. Pablo no estuvo en la cena. Los 12 sí estuvieron en la cena. Y dice luego que asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Nuevo pacto, nueva vida, nuevo tiempo. El pacto que es aquel que Dios hizo. ¿Dónde se cerró ese pacto? En la cruz del Calvario. Viene del Antiguo Testamento también, del pacto con Abraham. Pero el pacto se cierra en la cruz del Calvario. ¿Cuál era el pacto? Que alguien tenía que morir. ¿Cómo se celebraba un pacto? Para los que no saben, dos partes hacían un acuerdo y tenía que haber muerte, sea de animales, y si se comprometían y uno de los dos fallaba, esa parte debía morir, la parte que fallaba. Y el hombre falló. Dios hizo un pacto con los hombres en el Antiguo Testamento y los hombres fallaron. Entonces, ¿quién tenía que morir? El hombre. Por eso Dios, al ver que ningún hombre podría morir por la humanidad, envía a su Hijo en forma de hombre a morir por nosotros. ¿Para qué? Para cerrar el pacto, para ratificarlo, para decir: mi pacto sigue vigente con mi pueblo y hay esperanza para nosotros por ello, iglesia. Siguiente punto. De manera que cualquiera que coma este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahí es donde debemos examinarnos. Dice: pruébese cada uno a sí mismo, coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y acá dice que los corintios eran irrespetuosos con la cena. A la hora de la cena se embriagaban y se ponían a comer. Y era solo comer y beber. Y no había nada ceremonial, no había nada donde recordaran la muerte de Cristo. Ahora la iglesia, ¿en qué falla? Cuando estamos en pecado no podemos comer la cena. No se puede. ¿Por qué? Porque estamos pisoteando la sangre de Jesús. Estamos diciendo: tu sacrificio no es suficiente, yo puedo seguir viviendo así. Aunque recuerdo tu obra, no hay problema, yo sigo viviendo como quiero. No es así, iglesia. Ahora, entonces no puedo participar, sí, si te arrepientes. Si estás en una actitud clara, si Dios te convence, porque el Espíritu Santo convence de pecado a una persona y dice: hasta hoy cierro con este proceso y voy a consagrarme, puedes tomar la cena. De lo contrario, es mejor esperar y pedirle al Señor que pueda darte la fortaleza, consagrar tu vida en un proceso que es gradual, donde vamos aprendiendo y vamos mirando poco a poco
cómo el Señor va santificando nuestros corazones. Entonces, vamos a participar primero del pan. Puede tomar el pan y vamos a participar de él. Ahora participamos de la copa. Y cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, gracias por la obra de Jesús, Señor, en el Calvario. Es el mayor consuelo, Señor, que podemos tener esta mañana como iglesia. Saber que pagaste el precio que nosotros teníamos que pagar. Saber que llevaste la maldad que nos asedia todos los días. Saber que nuestro pecado fue perdonado por Cristo en la cruz es un consuelo hoy para nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a recordar no solo el día de la cena, sino todos los días a cenar contigo, a tener comunión en nuestra oración, en nuestra lectura, Señor. Ayúdanos. Y hoy trae consuelo a los corazones, Padre. Trae consuelo a aquellos que están siendo afectados, Dios, por ser cristianos. Aquellos que sus familias le rechazan porque no comparten su fe. Aquellos que están batallando, Señor, en ser radicales y no pueden, porque tal vez temen ser rechazados. Dale la fuerza, la fortaleza del Espíritu, Señor, para que ellos puedan dar frutos dignos de arrepentimiento. Perdona todos nuestros pecados esta mañana, todos aquellos pecados que estorban, que impiden una comunión verdadera, y llévanos a ser firmes, radicales en Cristo, Señor. Que si sufrimos, no suframos porque somos simplemente malhechores o transgresores, sino que si sufrimos, sea porque queremos hacer el bien, porque queremos hacer la verdad, porque queremos vivir bajo la palabra, porque queremos agradar a Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Si es para Él, dáselo fuerte.